Dani, Katiu, ¿de dónde son? Hola, buenas, somos de Chile. Hola. Bienvenidos, Dani y Katiu. ¿De qué parte de Chile son? Somos de Santiago. Ah, de Santiago. Bienvenidos. Jackie, ¿de dónde eres? Ah, de Buenos Aires, dice ahí. Bienvenida, Jackie. Soy Hola, yo- de Buenos Aires, de la comunidad del mensaje de Koganov, por decirlo así, ¿no? Y estoy en el Parque Chaco terminando la disciplina material, alquimia, y ahora ya me voy de viaje de egresados. Bienvenida, Jackie. Gracias. Bueno. Hola, yo soy Mario Cedillo de México y participo en el organismo de Propuesta Humanista. Gracias. Bienvenido, Marito. Un gusto que estés por acá con nosotros. Sí, gracias. Hola a todos, buenas noches, o buenas tardes, perdón. A mí ya se me hizo noche. Buenas noches, Geno. Creo que tú ya me ubicas, soy Petrix y soy de aquí de la Ciudad de México y soy como propuesta humanista y me encantan tus talleres que das. Muy Qué bueno interesantes los temas. Qué bueno, Petri, ya te extrañábamos. Qué bueno que estés de nuevo por acá. Sí, a Bienvenida. veces se me ha dificultado los domingos, pero estaré al pendiente de los temas que des y me gusta mucho porque aprendo con ustedes. Muchas gracias. Y nosotros de ti, Petri, así que bienvenida. Qué bueno que estés de nuevo por acá con nosotros. Sí, Geno, gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos, amigos. Esta es una reunión que hacemos cada domingo, Margarita y yo y muchos amigos que se han sumado cada domingo con nosotras. Y bueno, tratamos de ver temas que nos sirvan para el crecimiento interno y para mejorar nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro medio inmediato. Así que nos da mucha alegría que estén de nuevo por aquí, los que se han conectado otros domingos y los que es la primera vez también, que sean muy bienvenidos y que sea provechoso para todos esta exposición que nos va a hacer nuestro querido Marcelo, al cual queremos mucho. Y agradecemos también que nos invite a sus talleres. Muchas gracias, Geno, muchas gracias, Margarita, por esta invitación. Hoy vamos a ver el árbol de la vida y los estados internos. La idea de este taller, más que un taller intelectual, porque no va a ser nada intelectual, sino más bien va a ser vivencial, es que podamos, por un lado, identificarnos en el estado interno en el cual nos encontramos. Primero vamos a hacer una experiencia y luego de esta experiencia voy a plantear algunas preguntitas para un par de preguntas para luego intercambiar, ¿sí? Esa es la idea de este taller, básicamente, ¿no? Que logremos entender que los diferentes estados por los que uno puede ir pasando a lo largo de la vida nos ayuda en nuestro crecimiento interno. Esa es básicamente la idea, ¿no? Si bien un estado uno podría pasar por los diferentes estados durante un día o estar en diferentes estados por mucho tiempo, ¿no? Entonces, en el árbol, les voy a compartir el árbol para que visualicen el árbol y más o menos se entienda de lo que estamos hablando. Aquí tenemos el árbol de la vida, ¿sí? Entonces, el árbol de la vida tiene diferentes moradas. Vamos a ir ascendiendo a partir de la vitalidad,
por el camino de la muerte, hacia regresión y así, ¿no? La idea sería que puedan ir siguiendo la lectura y que puedan visualizar las diferentes imágenes y alegorías que se van planteando en el relato, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que les pediría es primero que se sientan cómodamente y, no sé, Margarita, si puedes dirigirnos un pequeño relax. Margarita, ¿estás por ahí? Margarita, tienes cerrado tu micrófono, no te escuchamos. Hola, Margarita. Margarita. Sí, aquí estoy. Te preguntaba, Marcelo, si podrías guiar un relax. Ah, sí, claro. Listo. Entonces, vamos a prepararnos todos. Ponernos en una postura cómoda. Tratemos de concentrarnos poniendo la atención en el cuerpo. Inhalando y exhalando suavemente al ritmo de cada uno. Vamos tomando esas inhalaciones y exhalaciones suavemente. Y vamos a empezar a relajar desde la parte superior de la cabeza. Vamos a ir relajando los oídos, los ojos, la nariz, la boca. Y relajamos también los músculos faciales. Vamos más adentro todavía. Vamos a relajar los globos oculares por dentro, las fosas nasales, los oídos por dentro, la dentadura, la lengua, sin tensionar la mandíbula. Vamos profundizando también en este relax. Y ponemos la atención en el cerebro, dentro de la cabeza. Vamos soltando toda tensión, dejando que el cerebro se vuelva cada vez más sutil, liviano, algodonoso. Descendemos por el cuello, por fuera. Relajamos esos músculos del cuello. Y por dentro aflojamos toda tensión acumulada en la garganta. Soltamos. Continuamos descendiendo, vamos aflojando los músculos de los hombros. Los hombros caen suavemente. Distensionamos los brazos, codos y manos. Totalmente relajados y distensionados. Ahora enfocamos la atención hacia la espalda y vamos a relajar todos los músculos de la espalda, liberando toda tensión.
Seguimos aflojando las vértebras desde las cervicales hasta el coxis. Continuamos con las respiraciones al ritmo de cada uno, suavemente. Vamos aflojando ahora el pecho. Y por dentro el corazón y los pulmones. Inhalando y exhalando, también soltamos cualquier emoción. Aflojamos. Soltamos. Descendemos hacia los órganos digestivos, relajando todos los órganos por fuera y por dentro, hasta llegar a la base del tronco, relajando el órgano genital, cintura, caderas. Seguimos relajando el cuerpo por dentro y por fuera. Descendemos simétricamente por las dos piernas, rodillas. Descendemos hasta los pies. Totalmente relajados. Continuamos con la experiencia. Debes adquirir ahora suficiente percepción de los estados internos en los que te puedes encontrar a lo largo de tu vida y particularmente a lo largo de tu trabajo interno, de tu trabajo evolutivo. No tengo otra manera de hacer la descripción que con imágenes, en este caso alegorías. Estas, según me parece, tienen por virtud concentrar visualmente estados de ánimo complejos. Por otra parte, la singularidad de encadenar tales estados, como si fueran distintos momentos de un mismo proceso, introduce una variante en las descripciones siempre fragmentadas a que nos han acostumbrado aquellos que se ocupan de estas cosas. El primer estado, en el que prevalece el sinsentido, será llamado vitalidad difusa. Todo se orienta por las necesidades físicas, pero estas son confundidas a menudo con deseos e imágenes contradictorias. Allí hay oscuridad en los motivos y los quehaceres. Se permanece en ese estado vegetando, perdido entre formas variables. Desde ese punto se puede evolucionar solo por dos vías: la vía de la muerte o la de la mutación. La vía de la muerte te pone en presencia de un paisaje caótico y oscuro. Los antiguos conocieron este pasaje y casi siempre lo ubicaron bajo tierra o en las profundidades abisales. También algunos visitaron ese reino para luego resucitar en niveles luminosos. Capta bien esto de que abajo de la muerte existe la vitalidad difusa. Tal vez la mente humana relacione la desintegración mortal con posteriores fenómenos de transformación y también tal vez asocie el movimiento difuso con lo previo al nacimiento. Si tu dirección es de ascenso, la muerte significa un rompimiento con tu etapa anterior. Por la vía de la muerte,
se asciende hacia otro estado. Llegando a él, se encuentra el refugio de la regresión. Desde allí se abren dos caminos: el del arrepentimiento y aquel otro que sirvió para el ascenso, es decir, el camino de la muerte. Si tomas el primero, el del arrepentimiento, es porque tu decisión tiende a romper con tu vida pasada. Si regresas por el camino de la muerte, recaes en los abismos, con esa sensación de círculo cerrado. Ahora bien, te dije que había otro sendero para escapar de la vitalidad abismal. Ese era el de la mutación. Si eliges esa vía, es porque quieres emerger de tu penoso estado, pero sin estar dispuesto a abandonar algunos de sus aparentes beneficios. Es pues un falso camino, conocido como de la mano torcida. Muchos monstruos han salido de las profundidades de ese tortuoso pasadizo. Ellos han querido tomar los cielos por asalto, sin abandonar los infiernos, y por tanto han proyectado en el mundo medio infinita contradicción. Supongo que, ascendiendo desde el reino de la muerte y por tu consciente arrepentimiento, has arribado ya a la morada de la tendencia. Dos delgadas cornisas sostienen tu morada: la conservación y la frustración. La conservación es falsa e inestable. Caminando por ella, te ilusionas con la idea de permanencia, pero en realidad desciendes velozmente. Si tomas el camino de la frustración, tu subida es penosa, aunque única, no falsa. De fracaso en fracaso puedes llegar al próximo descanso que se llama morada del desvío. Cuidado con las dos vías que tienes ahora por delante. O tomas el camino de la resolución, que te lleva a la generación, o tomas el del resentimiento, que te hace ascender nuevamente hacia la regresión. Allí estás plantada frente al dilema. O te decides por el laberinto de la vida consciente y lo haces con resolución, o regresas resentido a tu vida anterior. Son numerosos los que, no habiendo logrado superarse, cortan allí sus posibilidades. Pero tú, que has ascendido con resolución, te encuentras ahora en la posada conocida como generación. Allí tienes 3 puertas. Una se llama caída, otra intento y la tercera degradación. La caída te lleva directamente a las profundidades y solo un accidente externo podría empujarte hacia ella. Es difícil que elijas esa puerta. Mientras que aquella de la degradación te lleva indirectamente a los abismos, desandando caminos en una suerte de espiral turbulento en el que reconsideras de continuo todo lo perdido y todo lo sacrificado. Este examen de conciencia que lleva a la degradación es, por cierto, un falso examen, en el que subestimas y desproporcionas algunas cosas que comparas. Tú cotejas el esfuerzo del ascenso con aquellos beneficios que has abandonado. Pero, si miras las cosas más de cerca, verás que no has abandonado nada por este motivo, sino por otros. La degradación comienza, pues,
falseando los motivos que, al parecer, fueron ajenos al ascenso. Yo pregunto ahora, ¿qué traiciona la mente? ¿Acaso los falsos motivos de un entusiasmo inicial? ¿Acaso la dificultad de la empresa? ¿Acaso el falso recuerdo de sacrificios que no existieron o que fueron impulsados por otros motivos? Yo te digo y te pregunto ahora, tu casa se incendió hace tiempo, por ello decidiste el ascenso, o ahora piensas que por ascender aquella se incendió. ¿Acaso has mirado un poco lo que sucedió a otras casas de los alrededores? No cabe duda que debes elegir la puerta del intento. Sube por la escalinata del intento y llegarás a una cúpula inestable. Desde allí, desplázate por un pasillo estrecho y sinuoso que conocerás como la volubilidad, hasta llegar a un espacio amplio y vacío, como una plataforma que lleva por nombre espacio abierto de la energía. En ese espacio puedes espantarte por el paisaje desierto e inmenso y por el aterrador silencio de esa noche transfigurada por enormes estrellas inmóviles. Allí, exactamente sobre tu cabeza, verás clavada en el firmamento la insinuante forma de la luna negra, una extraña luna eclipsada que se opone exactamente al sol. Allí debes esperar la alborada, paciente y con fe, pues nada malo puede ocurrir si te mantienes calmo. Podría suceder en tal situación que quisieras arreglar una salida inmediata de allí. Si tal ocurre, podrías a tientas encaminarte a cualquier lugar con tal de no esperar el día prudentemente. Debes recordar que todo movimiento allí, en la oscuridad, es falso y genéricamente es llamado improvisación. Sí, olvidándote de lo que ahora menciono, comenzarás a improvisar movimientos. Ten la certeza que serías arrastrado por un torbellino entre senderos y moradas hasta el fondo más oscuro de la disolución. Qué difícil resulta comprender que los estados internos están encadenados unos a otros. Si vieras qué lógica inflexible tiene la conciencia, advertirías que en la situación descrita, quien improvisa ciegas, fatalmente comienza a degradar y a degradarse. Surge después en él los sentimientos de frustración y va cayendo luego en el resentimiento y en la muerte, sobreviniendo el olvido de todo lo que algún día alcanzó a percibir. Si en la explanada logras alcanzar el día, surgirá ante tus ojos el radiante sol que ha de alumbrarte por vez primera la realidad. Entonces verás que en todo existente vive un plan. Es difícil que caigas desde allí, salvo que voluntariamente quieras descender hacia regiones más oscuras para llevar la luz a las tinieblas. No es valioso desarrollar más estos temas, porque sin experiencia engaña, trasladando al campo de lo imaginario lo realizable. Que sirva lo dicho hasta aquí. Si lo explicado no te fuera útil, ¿qué podrías objetar, ya que nada tiene fundamento y razón para el escepticismo, próximo a la imagen de un espejo, al sonido de un eco, a la sombra de una sombra?
Bueno, y vamos volviendo nuevamente a este espacio, este tiempo, este espacio. Bueno, sé que es un poco difícil, sobre todo si es la primera vez que escuchan y conocen de esto, poder seguir porque además es un camino bastante largo en donde existen diversos estados. La idea es poder reconocer por un lado, y ahora les voy a plantear las preguntas, ¿no? La primera pregunta es, ¿logras reconocer en este momento de tu vida en qué estado interno te encuentras? Describe brevemente tu estado. Trata de describir aquello que sienten, ¿sí? No tanto desde las ideas, sino más bien desde lo que cada uno va registrando, va sintiendo, ¿no? Vamos a describir las sensaciones, lo que siento y también lo que pienso, pero enfocado con relación justamente a aquello que siento, básicamente. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿sí? Perdón, Marce, es que, o sea, me estás diciendo que logre reconocer el estado interno en el que estoy yo. Ese es, o sea, esa es la pregunta. Esa es la pregunta, sí. Ya. Y la segunda, de una vez les planteo las dos preguntas, ¿no? A lo largo de la vida, puedes reconocer haber pasado por los diferentes estados internos. Trata de escribir los diferentes indicativos. A ver, repito nuevamente. A lo largo de la vida, puedes reconocerte haber pasado por los diferentes estados internos. Trata de escribir como ciertos indicadores, ¿no? ¿Sí? En todos los estados, el indicador es la sensación interna, ¿no? ¿Sí? Más que la idea. ¿Son esas dos únicas preguntas, Sí, Marcelita? sí, sí. Listo, voy a poner en el chat por si no lo lograron escribir. Gracias. Igual vamos a formar unos grupos para que puedan intercambiar, ¿no? Porque acá estamos muchos y es difícil intercambiar entre tanta gente. Vamos a hacer grupos pequeños. ¿Cuántos estamos? Estamos 18. Vamos a hacer, pueden ser 4 grupos, ¿no? O sea, van a estar entre 4 y 5, ¿no? En los grupos. Entonces, ¿sí puedo armar grupos yo o no? Sí, ¿no? Sí, sí puedes armarlos tú, o quieres que los arme yo, Sí, Marcelo. por favor. ¿Sí? Gracias. Podrían ser 5 de 3, o 6 de 3, para que puedan intercambiar Bueno, mejor, sí, relajadamente. mejor, porque aquí 6, sí es un tema, sí, mejor. complejo. Sí, es un Ajá. tema complejo. Bueno, ¿sí? yo lo armo. Bueno, supongo que ya saben todos cómo les va a llegar ahí en la pantalla para que entren al grupo que les
va a seleccionar automáticamente. ¿Cuánto tiempo, Marcelo? A ver, nos vamos a dar 20 minutos. 20 minutos. Perfecto. ¿Sí? Bueno, vamos. Geno, ¿yo podría entrar a cualquier grupo? Sí, porque... Sí. Yo me Ajá, quedo, creo que sí. yo me quedo afuera para estar pendiente. Pero podemos estar pendientes desde adentro de Claro, la sí, sala. sí, se Sí, puede. seguro. Sí, sí, sí se Sí, puede. claro, yo puedo estar pendiente si quieren. Ya. Está el grupo 6 si quieren elegir, porque nada más hay Mariela y Héctor. Ya. A ver. Hola, Socorro. No has entrado, estás en la sala 6. Está bien. Hola, hola. Hola, Marcelo. ¿Está oscuro tu ámbito o es mi pantalla? Hola. Creo que no se te escucha bien, Marcelo. Hola, hola. Hola. ¿Me escuchan? ¿Se me escuchan o no se me escucha? Se te escucha como debajo del agua. Sí, se escucha lejos y raro. No, no, no me escuchan. Yo sé cómo. Sí. Ahora sí se me escucha, supongo. Ahora sí, Pero yo Ahora no sí. sé todavía. Hola, hola, ahora sí. Ahora sí se escucha y les escucho. Lo único que está oscura es la imagen. No sé si es mi teléfono o es tu... ¿Estoy oscuro? Ya voy a poner un poco más de luz. A ver si no sé si es el teléfono que está con poca batería o sos vos que está con poca luz. Puede ser que esté con poca luz. Ya voy a poner un poco más de luz. Mira, eso es lo máximo de luz que puedo poner yo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Se logró ver en qué estado se encuentra cada uno? yo justo ahora estoy muy confundida. Estás confundida. Sí. No sé, otras veces me he manejado mejor, pero ahora estoy con mucha confusión. Tratar de sentir en qué estado estamos o podemos tomar una carta y preguntar.
Bueno, Eso Podría ser. es que parece que estamos compartiendo el estado de confusión. Está bueno eso, está bueno. Podría ayudar a aclarar. claro, está bueno como recurso. Sí, justamente. Bueno, hola Giancarlo, ¿qué tal? Está muteado. Pero está bueno esa como un recurso, si es que uno no logra saber en qué está. Puede ser un buen recurso. Entonces, dale, saca un individuo, a ver qué te dicen las cartas. Buenas noches, ingresé un poquito tarde, pero bueno, ahí me soy. Bueno, te cuento, al día. Giancarlo, te cuento qué pasó. En la primera parte hicimos como una experiencia acerca de los estados internos. Entonces, la idea es ahora, hay dos preguntas. La una pregunta es que si te logras reconocer en este instante en qué estado interno te encuentras, ¿sí? Esa es la una. Y a lo largo de la vida, sí, puedes reconocer haber pasado por los diferentes estados. Ah, ya. Sí, esas son las dos preguntas. Y están conversando sobre eso. Estamos conversando sobre eso y bueno. Ok, bien. Gracias. Entonces, pero Daniela decía que Daniela era, o era Katiuska, no sé quién es. Sí, Dani. Mira, entonces Dani decía que está muy confundida, entonces ella mismo dice, bueno, puedo sacar una carta a ver qué me dice las cartas. Eso, en eso estamos. Bueno, me voy a dar una vueltita por los diferentes grupos, a ver cómo vamos, ¿sí? Ahí, intercambien. Ya. A mirar qué tanto puede uno Ya terminó. permanecer en ese estado o mirar en qué medida puede avanzar, subir un poquito. Y una vez de que uno sube un poquito, si las condiciones se ponen adversas, mirar si uno es capaz de sostenerse donde está o si por el contrario decae. Sí, exacto. Sí, yo también estoy de acuerdo en esa parte, porque es un crecimiento personal como tal que tenemos desde la base del sentido. Sí. Bueno, ahí les comparto el árbol, ¿no? ¿Cómo les va? Gracias, sí. Y gracias. ¿Cómo les va? Sí, bien, verás, es que yo entendí bien lo que me dijiste de como de reconocer tu estado actual, ¿no? Es en base al árbol de la vida que tenemos ahorita en el presente, Sí. o sea, que está viendo. Ya. Entonces, lo que yo quería saber era lo que, en la segunda pregunta que dijiste, a lo largo de la vida puedes reconocer haber pasado por los diferentes estados internos. Entonces, digamos, de los 10 estados internos que tenemos aquí, reconocer en cuántos hemos estado, algo así. Sí, o sea, si hay alguna imagen o algo con el cual puedes reconocer cada uno de los diferentes estados, ¿no? O Hay sea, una si he estado en proporción. los 10 en algún Sí, momento de mi vida. sí, no necesariamente los 10, puede ser que he estado en los 4 estados de acá, o no sé, cada uno va respondiéndose, ¿no? No necesariamente todos los 10, ¿no? Lógicamente, sí. Ya. Gracias, Marce. Gracias. Gracias. Porque es importante tratar de identificar como ciertos indicadores que me permiten
reconocer en qué estado me encuentro, ¿sí? Porque Como muchas ciertos veces, indicadores. o sea, a ver, ¿con qué tiene que ver la vitalidad, por ejemplo? La vitalidad difusa, el sinsentido, que todos hemos pasado por ese momento, en donde nuestra vida no tiene ningún sentido, ¿sí? Donde uno Es la parte simplemente más está. inconsciente, ¿verdad? Así es, sí, es como más mecánica, ¿no? Es Ujú. como simplemente... Vivimos por vivir, sin ningún sentido. exactamente, vivir por vivir, ¿sí? Donde uno Y ahí ese es simplemente, el inicio. claro, ese es como el de, claro, la vitalidad difusa, donde uno está en la rutina, en la cotidianidad, siempre repitiendo lo mismo ahí ¿sí? Simplemente nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿sí? Como en ese ciclo vital. Entonces, cuando hablas de la tendencia es que queremos cambiar esa vitalidad. Bueno, la tendencia es una forma, ahí vamos a ir describiendo cada uno de los diferentes estados para, ¿sí? Eso, qué Ya. lindo, Bueno, el Camilo. sinsentido está claro, ¿no? Sí. Para salir de la vitalidad está la muerte, es decir, un rompimiento con la vida anterior y decir, esto ya no va, ¿sí? Y llegamos a esta morada que es la regresión. Esta morada de la regresión es una revisión de la vida. Es una revisión, por eso se llama regresión, porque uno empieza a... Es como... ¿A descender? No, como a A tomar revisar. conciencia de la Ah, vitalidad. A revisar, tiene que ver con una... Es el momento que míticamente hay varios mitos al respecto, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando está después de la muerte y llegas al juicio final, donde uno revisa la vida, ¿no? ¿Sí? Y de ahí, por la vía del arrepentimiento, aunque aquí dice remordimiento, ¿no? Este árbol es antiguo, entonces dice remordimiento, pero es arrepentimiento, ¿no? Llegas a la tendencia. La tendencia es como las propias tendencias que uno tiene, ¿sí? Es la inercia, es como estar Algo cómodamente, innato. sí, como estar cómodamente en este espacio, supuestamente estás cómodo, pero no estás cómoda, ¿no? Sino que más bien decides por la conservación, o decides avanzar por la vía de la frustración. Esta vía de la frustración es una vía en donde ya se van frustrando tus creencias, se frustran muchas cosas que no te permiten avanzar, ¿sí? Y a su vez tienes también la sensación de fracaso en esta vía de la frustración. Y frente a esas frustraciones y esos fracasos, o bien te resientes, ¿sí? O sea, desciendes por aquí por el resentimiento, te resientes contigo, con los otros, o avanzas con resolución, ¿sí? Entonces llega a esta morada de la generación, donde como dicen, es generación, uno genera cosas, empieza a hacer cosas, ¿sí? Ahí, o degradas aquello que, porque es un ascenso interno esto, ¿no? Es un ascenso y un crecimiento interno, entonces degradas muchas cosas, te degradas a ti, degradas al otro y caes, desciendes, ¿sí? O bien intentas y llegas a la inestabilidad. La inestabilidad es una morada muy interesante porque es el principio de la evolución, ¿sí? Porque cuando está todo estable, no hay cambio. En cambio, la inestabilidad te pone en una situación de cambio, ese momento es interesante, o porque, ¿sí? Porque este te permite abrirte hacia el espacio abierto de energía. Este espacio abierto de energía es un sitio donde se siente mucha fuerza, mucha energía. Tomen Mucha en cuenta voluntad. también, pero hay que tener cuidado porque a veces pero también es desolador, ¿sí? Aquí se habla de la noche oscura del alma, ¿no? Todas esas cuestiones de ciertos místicos que han vivido, experiencias internas previas a la iluminación, ¿sí?
Entonces es muy oscuro, por eso la luna negra. La luna negra es un símbolo de oscuridad. Y dice que tienes que esperar paciente y con fe, tranquilamente, y no improvisar, porque si improvisas, caes, ¿sí? Caes y vuelves, ¿sí? Y además, que quien cae de aquí se olvida de todo el proceso de ascenso. Y uno tiene que estar aquí calmo y tranquilo, esperando pacientemente el nuevo día, dice, ¿no? El texto. Hasta que ves por primera vez la luz y aparece la luz del plan y de entender que en todo lo existente hay un plan cósmico. Eso. Dice que más allá no, porque no, hasta aquí describe el texto, ¿no? Hasta el plan. ¿Y la selección y la polaridad? No. No está descrita, ¿no? Porque dice, como dice al final, que sin experiencia engaña, trasladando a lo imaginario lo realizable, así dice, ¿no? O sea que solo han llegado las personas hasta la experiencia no octava del plan. Algo así, porque sí, o sea, no pueden describir la novena y la décima. No es que no pueden describir, sino que para qué, si son Se lo todos, reservan claro, ¿Por para qué, qué? para que los demás lo experimentemos. Ah. ¿Para qué? ¿Para qué te describen esto de acá si ni siquiera uno ha llegado acá? O sea, no tiene, ¿sí? Primero lleguemos allá y luego veremos qué pasa más adelante. Bueno, eso es. ¿Sí? Gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, ahí Gracias, para, Marce. ya. Bueno, voy a visitar otros grupos, ¿sí? Bueno, nos Muchas gracias. dice muchas luces ahí, sí. Gracias. Pero nos dejas la imagen. Es que quiero la imagen. Espérame, a ver, ¿cómo cojo la imagen? ¿Cómo hago una captura, Marcelo? ¿Cómo se hace una captura? No sé con qué teclas, que tú tienes PC, yo tengo Mac, no sé. HP. No, pero es de PC, no sé. Le tomo una foto con mi teléfono, ya. Ya tomé Tómale captura. una foto. Ya tomé captura, si quieres me mandas tu número y te mando la foto. Eso también, dale. Muchísimas gracias. Bueno. Con Geno tiene mi número. Ya. Gracias. A ver. No me grabe. Sí, que ha dicho muchas cosas, igual que Lulú, muy importante. Hola. Qué bueno, Marcelo. ¿Cómo estamos? Y estábamos compartiendo, por ejemplo, cada uno decía cómo se sentía y los otros decían dónde podía estar ubicado. Ah, bueno. Y si logramos relacionar con el estado en el que nos encontramos. Es que no tenía el árbol yo. Bueno, ahí tenemos el árbol. Sí, hablamos de la inestabilidad y del intento. Ya aquí, Lulú, sí. ¿Dónde está el intento? Que vos decías que yo estoy en el intento. ¿Dónde es? El intento es acá. Ah. Sí, de la generación hacia la inestabilidad. ¿Sí? Pero es agotador.
También lo que mencionaba Tino era que en ocasiones pues llegamos a estar en un mismo día en todas las partes. Podría ser, o en diferentes aspectos. O sea, es que los estados, es un poco complicado eso de hablar de los estados porque en realidad hay movimiento, ¿sí? Entonces, uno puede identificarse en un momento determinado con cierto estado, pero uno podría pasar por los diferentes estados en un día, sí, podría ser, o en diferentes aspectos, o estar en una situación vital en una cosa y en otra, sí, por ejemplo, digamos, de pronto en mis relaciones me encuentro en regresión, pero en cuanto al trabajo me encuentro en generación. Podría pasar también eso, pero también globalmente en la vida de uno en qué estado se encuentra. Sí se entiende, ¿no? Sí, hablábamos también de la frustración como parte de las emociones que uno vive en cada día, de querer hacer cosas en el ámbito social o personal y y percibir de las otras personas que lo que estás expresando no es tan importante. Cuando uno ve que sí es de las cosas más necesarias, que avance todo eso que quiere saber de ti, encontrar en ti, todas las buenas energías de tu interior y que las personas de tu alrededor tengan también la oportunidad de mostrarlas. Porque percibo en mi caso que es como si hubiera una fuerza grande queriendo convertir en máquinas de monotonía a la mayoría de las personas y convertirlas en productores de cosas y objetos y no de armonía, de relación. Eso se llama capitalismo. Sí. ¿Verdad? A ver, les voy a compartirles el árbol en el grupo de las cartas, en el grupo de las cartas T, aunque tú no estás, ¿no? ¿Cómo hago para llegarte, para hacerte llegar? Pues Margarita tiene mi número telefónico. Ya, entonces le voy a mandar a Margarita para que te mande. Sí, porque yo estoy con esta Margarita en el grupo de los sábados. Ya. El grupo de los sábados en la mañana. Por favor, gracias. Yo quiero ser amiga de Lulú. Claro, Jackie. También bien. ahí, yo también de Tino y tuya y de Marcelo. Ahí tienes mi número. En el WhatsApp en el de Mirando al Futuro, ahí está. Con gusto. Y cuando pregunta, en la segunda, lo de cuáles son esos indicadores, las sensaciones que son claras en cada morada. A mí me confunde. O sea, habría que tratar de ver, según la descripción, si en algún momento de la vida de uno logra identificarse en ese estado, como más permanente. Tal vez el del sinsentido es más claro, puede estar más claro, ¿no? Que es muy habitual. Un momento de la vida de uno en que uno estuvo en el sinsentido, por ejemplo. Sí. Y otro momento en que, por ejemplo, estuvo en regresión, que es un estado en el cual uno empieza a revisar la vida. O un momento en la vida en que uno estuvo en la tendencia, en las formas inerciales de tu vida, ¿no? Como dejándose llevar
por la inercia, propiamente, ¿no? O cuando uno estuvo en generación, cuando uno estuvo en inestabilidad, si no logra identificarse en esos estados. Básicamente esos, ¿no? No vamos más arriba porque más arriba ya es más complejo, ¿no? Ahí les compartí en... A ver, veamos. Bueno, estamos. Voy a visitar otros grupos. Sigan, conversen. Sí. Gracias, Marcelo. Polaridad, dice arriba. Bueno, parece que estamos finalizando. Y sí, comparto lo que dijiste. Muy hermoso. ¿Verdad? ¿Verdad? Uno se agarra a eso. Se agarra Claro, con claro. desesperación Un fervor de al respeto. agradecimiento, sí. Sí, en la gratitud, en la aceptación, Exacto. en lo Yo que diría tiene que que ser. sí. Sí, sí. El amor y la devoción para mí. Sí, sí. Tiene esa característica. Sí. Y ahí Muy vamos. agradecida. Sí, muy agradecida, Marisol. Muchas No, gracias. gracias, Maggie, también. Un gusto, además, saber Gracias. de ti. Marcelo, ¿te sumaste por defecto o porque ya estamos en Más o menos quise visitar los diferentes grupos, pero creo que no voy a alcanzar a visitar para saludarles, en realidad, para saludarles. Hola Marisol, hola. Hola. Bueno, ya vamos a volver. Sí. Estábamos con alguien más, pero no estuvo después. Silverman se salió, sí, no sé si se salió casualmente. Puede ser. Bueno. Bueno, en un minuto más volvemos. Bueno, Marcelo, gracias. Gracias. Pam, pam. Hola. Hola, Marta. Hola, buenas tardes. Sí. Bueno, estamos trabajando en grupos, pero ya estamos por terminar. Terminando casi, ¿verdad? Sí, terminaron los grupos. Ahora ya van a volver todos para acá. Ok. Ya les voy. Te voy a cerrar el video porque tengo aquí problemas con la lámpara. Ya no hay y problema. luego de ahí empieza pum, pum, pum. Entonces mejor lo cerramos. Pero el micrófono, bueno, lo voy a tener un poquito abierto hasta que se tenga que cerrar. Bueno. Hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Yo, Marta. Sí, tú, Marta, sí. No.
otra persona. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Cómo estuvo? Estuvo bien, estuvo divertido. Ah, bueno. Qué bueno eso, que se hayan divertido. Bueno, espero que hayan tenido todos tiempo suficiente para el intercambio, amigos. Estábamos en pleno debate. Ahí Oh, perdón, ¿les hizo falta tiempo entonces? Pero después nos pasan nuestros teléfonos, por favor, así seguimos charlando. Ay, perdón. Con Lulú y Pero con bueno, ya parece. Sí, bueno, en realidad sí, Bueno. es poco tiempo realmente para un tema tan profundo, porque es un tema muy profundo. Y Bueno, si les parece, si quedaron muchos como a medias, podemos armar los grupos de nuevo, ¿eh? No hay ningún problema. sí, podría ser, ¿no? ¿Sí? Sí me parece, porque, por ejemplo, en mi caso yo solo di una idea mía y le faltó a mis dos compañeras. Entonces, Bueno. están... Bueno, como tú me digas, Marcelo, si quieres, nosotros ya habíamos terminado el grupo en el que yo estaba con Mariela, Héctor y Soco, ya habíamos terminado. Pero si los demás les faltó tiempo, no hay ningún problema, vuelvo a armar los grupos. Claro, sí. ¿Sí? Bueno, no sé si los vuelvo a armar como estaban, porque... en nuestro grupo yo creo que se completó, también hablamos los tres. ¿Sí? Ya. A ver, entonces, ¿por qué no me dicen quiénes no? Y armo el grupo justo con ustedes. A ver, ¿me dicen, porfa? ¿Nosotras? Sí, el grupo que haya quedado a medias. Lulu y No, yo creo que yo estábamos ahí un poquito. A ver, Faltaba ¿será, más de A Lulu. ver, hay ¿serán dos uno o grupos. dos Hay grupos dos grupos. entonces? Hay dos grupos. La en donde estaba Morgan, estaba Morgan. también María Cristina. no, Y propuesta humanista. Yo creo que en el grupo de nosotros, pues todos expresamos nuestra idea de lo que comprendíamos y en ese momento llegó Marcelo y él nos dio muchas luces de cómo enfocar las preguntas que nos habían dado. A ver, entonces, es un grupo es Morgan, María Cristina y propuesta humanista. ¿Qué otro grupo se quedó a medias? Dice la Jackie, la Lulú y ¿quién más? ¿Lulú quién? Tino. Y Tino. Tino, ajá. ¿Y Ya. quién más? Lulú, Tino, ¿y quién más estaba en ese grupo? Y Jackie. Y Jackie, ajá. ¿Son dos grupos entonces solamente? Sí. Ah, perfecto. Yo lo armo entonces ahorita. Sí, nos damos unos 10 minutitos y luego, hasta eso, intercambiamos por acá. A ver, ¿Cómo les déjenme. fue? Híjole, me da armar todo, no sé cómo hacer solamente dos Mira, grupos. si quieres yo lo armo. Bueno, perfecto. Ya. Gracias. No. A ver. Pues si estamos cortos de tiempo, pues seguimos con la reunión y en otro momento nosotros hablaríamos de lo que nos haya quedado pendiente según los comentarios de los otros grupos. O vamos viéndolo acá más bien, sí, es que... Sí, para podría que ser. los demás no se demoren. Sí. Bueno, pues quieren comenzar los grupos que no terminaron, amigos, y nos comentan las preguntas que les faltaron. No. Sí, como identificarlo, eso que se nombraba de los ciertos indicadores que aparecen en las moradas,
cómo identificarla, para saber si a lo largo de la vida uno, por qué, por dónde ha transitado, o en etapas de la vida por dónde ha estado. Y tener claros esos indicadores a mí se me quedó en la duda. A ver, habría por un lado revisar un poco la situación de cada uno en la vida, y ir definiendo cada uno de los diferentes estados. Me parece que es importante eso. Por ejemplo, digamos, la vitalidad difusa. Creo que todos hemos pasado por ese estado, ¿no? En donde vivimos por vivir, donde uno simplemente va del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, los hijos y nada más. O sea, como en ese donde no hay nada que sea trascendental a la existencia, ¿sí? Creo que todos hemos pasado por esa situación en algún momento en la vida. E ir reconociendo en cada uno de los diferentes estados, momentos en la vida para poder identificarlos y poder también identificarse en qué situación uno se encuentra. Entonces tenemos ese primer, a ver, vamos revisando en el árbol cada uno de los diferentes estados. Voy a compartir el árbol y igual si hay preguntas o comentarios, lo podemos hacer, ¿no? El estado de la vitalidad, por ejemplo, es el que estábamos describiendo, ¿no? Que es un estado sin sentido, donde simplemente uno está siguiendo el curso natural de los acontecimientos, ¿no? Uno nace, crece, se reproduce y muere, como en ese círculo natural. La regresión, bueno, aquí para romper con esa es la muerte, ¿no? Es un rompimiento con la vida anterior. Es decir, es un estado en el cual uno dice, esto ya no va. Y muere aquello que ya no va, para que nazca algo nuevo. Y surge en esta morada de la regresión, que es una morada de revisión de la vida. Es una morada luego de la muerte donde uno empieza a revisar la vida, ¿sí? Y por la vía del arrepentimiento uno llega a la tendencia. Esta morada de la tendencia es como esas formas de postergar, de mantenerse en donde uno está, de modo inercial, ¿sí? Es como esa tendencia hasta cierto punto natural y dejar y postergar cosas. Dejar, dice, no, mañana voy a continuar en el ascenso y hoy y uno se queda ahí, ¿no? En la tendencia. Y en realidad uno no se queda aquí porque se desciende realmente, ¿no? O bien uno decide avanzar y en ese avance hay frustraciones. Uno se frustra con las creencias que uno tiene, uno se frustra con lo que está haciendo, que no le sale, uno fracasa también, es una vía de fracaso, de frustración, y en esas frustraciones, o bien uno desciende resintiéndose, uno se resiente con uno, se resiente con los otros, ¿sí? Y cae. O bien avanza con resolución. Esta morada aquí de desplazamiento o desvío es una morada en donde en realidad no hay tan, o sea, uno está en ese momento en donde están como las flechas que o bien desciendes o avanzas con resolución, ¿sí? Hacia la morada de la regeneración. Esta morada de generación es un momento de mucha actividad, uno está haciendo cosas, está generando, está haciendo muchas cosas. Y aquí hay el intento. Fíjense que en esta morada de aquí para arriba, ya uno tiene más conciencia, ¿no? ¿Sí? Porque estas moradas de por acá abajo uno está que sube, baja y así, ¿no? De aquí en adelante ya es más intencional, por eso justamente está la vía del intento, ¿no? Y el intento como esa intención del despertar.
y está en una morada de inestabilidad. La inestabilidad es un principio de la evolución. Si las cosas están estables, nada cambia. Pero ese estado de inestabilidad es un estado mucho más real, porque en realidad la estabilidad no existe. Nada es estable. Todo está cambiando, todo se está moviendo. Todo es inestable, pero hay una ilusión de estabilidad. Esa ilusión es la que está por los estados bajos de conciencia, ¿no? Entonces, en esta inestabilidad uno se da cuenta de esa inestabilidad. Y hay una inestabilidad también en uno. Y uno avanza por la vía de la volubilidad, ¿sí? Hacia el espacio abierto de energía. Este estado es un estado un tanto visitado por muchos místicos, ¿no? Donde sienten mucha energía. Pero es justamente un momento también crucial porque en este espacio abierto de energía, el yo, el ego, quiere reafirmarse. Y ahí es cuando se dan míticamente, podemos ver en varios, por ejemplo, digamos, Jesucristo en el desierto, ¿no? Donde se le aparece el diablo, el demonio, a tentarle, ¿no? Que propiamente es el propio ego, que le dice que puede ser el rey de todos los reinos del planeta, o también podría estar el Buda frente a la iluminación, cuando se le presenta el demonio, ese demonio Mara, que también igual le tienta con varias cosas, hasta que en esa oscuridad, esta es la noche oscura del alma, míticamente, ¿no? Ese momento en donde uno no logra ver, porque todo es oscuro. Y como es todo oscuro, también uno puede improvisar, queriendo salir de ese rato. Aparentemente uno está en la oscuridad total, entonces quieres salir rápidamente y hay una improvisación y uno cae. O bien, esperar tranquilo y con fe, porque hasta que aparece el sol y la luz por vez primera, ¿no? Y uno logra descubrir el plan. Eso es en síntesis todas las diferentes moradas. Y uno puede lograr ver en la vida de uno los diferentes momentos en los cuales uno estuvo acá, en la vitalidad difusa, o estuvo en las propias tendencias, en las formas de las tendencias de uno, esas formas naturales de postergar cosas, de no avanzar, de estar en inercia. O uno estaba en un momento de mucha generación, haciendo muchas cosas, donde uno también estuvo inestable, pero con crecimiento, ¿no? Bueno, cada uno irá reconociéndose en los diferentes estados en la vida. Y es interesante poder definir claramente como ciertos indicadores que me dan de ese estado, para saber también por dónde avanzar. Porque si uno está en la tendencia, uno lo que tiene que hacer es moverse y frustrar e ir por esta vía. Y no quedarse ahí porque uno sabe que va a descender nuevamente a la vitalidad, ¿sí? O si uno está en generación, tener cuidado con esta vía de la degradación. Porque uno como está aquí con mucha actividad, muchas cosas, y uno dice, ¿para qué tanta cosa? Estaba más tranquilo antes. Y comienza a degradar y a degradarse a uno mismo y a degradar a otros. ¿Sí? Entonces es interesante poder reconocer en qué estado está y los días que tiene uno por delante. ¿Sí? No sé si con eso se aclara un poco más el panorama. Marcelo, una pregunta. Claro. ¿Y qué nos puedes decir acerca de la selección y la polaridad? Porque esto
no se habla en el libro del mensaje. No se habla casi de esto. ¿Qué nos podrías decir de polaridad y Bueno, selección? una cosa es hablando desde los estados internos, que no puedo decir mucho más allá desde el punto de vista de los estados internos, ¿sí? Como estos 10 moradas dentro del árbol se encuentran en diferentes niveles, podría hablar algo con relación a la selección y a la polaridad, pero no desde los estados internos, porque eso no es parte de mi experiencia. Lo que podría decir que la selección es justamente una situación en que uno está en capacidad de poder elegir, de seleccionar, ¿sí? Y en la polaridad está relacionado que todo está formado por esos dos principios. El principio masculino y femenino, lo positivo y negativo. Todo está relacionado ahí y todo tiene sus dos caras. Eso sería la polaridad, ¿no? Y lograr entender esa unidad total sería la polaridad. Pero así como los estados, como estado interno, difícil poder decirte porque ni siquiera el plan puedo reconocerlo. Peor aún, ¿no? Marce, Sí. mira qué curioso, sí, en el texto de los estados internos, pues no habla, ¿no? No habla sobre esas moradas, la selección de la polaridad, pero bueno, yo también como que me preguntaba, bueno, ¿será que en algún texto No. antiguo? Pero no. Pero fíjate que la información que hay es lo que está en las cartas, ¿no? Ajá. O sea, en las cartas T, esa es la información que hay, por ejemplo, la selección, ahí tiene pues el plano cósmico, el plano psíquico y el plano material. Así Y es. así, la carta de la polaridad también. Entonces, al menos hay algo, ¿no? Hay algo en que uno Claro, puede que también podría ahí intuir algo. Así es. intuir, claro, sí. Sí, sí, sí. Perfecto, gracias, Giancarlo. Ujú. ¿Hay algún otro comentario, pregunta, inquietud? ¿Y cómo les fue en esa experiencia? ¿Cómo les fue en la experiencia? Por otro lado, si es que no hay ninguna... ¿Socorro, querías decir algo? No, no. Ah, pensaba que quería decir algo. Tengo una pregunta. Claro. ¿Es posible no identificarse en un estado, pero sí en un camino? Como que estoy, no sé, en frustración, pero no me siento ni en tendencia ni en desvío o así. Sí, claro. Estás avanzando de la tendencia hacia el... Pero en esa vía es una vía crucial, ¿no? Como te decía, porque por delante tienes esta morada, ¿no? Del desplazamiento desvío, donde frente a las frustraciones que vas sufriendo, ¿sí? Te puedes resentir o te resuelves avanzar. No hay otra. ¿Sí? Ah, ya, muchas gracias. Toma en cuenta que esta morada es una morada de mucha movilidad interna, de mucho movimiento. Es como estar en el camino y encontrarse en una encrucijada. Marce, yo tenía otra. De lo que estamos en la generación y pasamos a la inestabilidad como tal, Ajá. se supone que de lo que, digamos, de muchas cosas que haces en la generación, porque estás bastante activo, Ajá. llegas de cierto punto a un punto en el que estallas y llega la inestabilidad. Y en esa inestabilidad no sabes si seguir con esas ocupaciones que tienes o si caer a la tendencia, ¿verdad? Que volverías a la parte cómoda como que siempre has tenido.
Lo que no quiero, sí, ¿verdad? Pero lo que estás escribiendo más me parece que sería por esta vía de la degradación, porque es un momento en que es que la generación es de muchas actividades, muchas cosas que estás haciendo, pero no quiere decir que te saturas. Si llegas a saturarte o piensas que estás saturada, estás cayendo por acá, no es un tema de inestabilidad. Entonces, ¿cómo es el tema de inestabilidad? El tema, esta morada aquí de la generación tiene que ver con un proceso interno, no tanto en que estés haciendo cosas necesariamente muy activa, ¿no? Porque podría estar aquí en la vitalidad, trabajando mucho, pero estar acá en la vitalidad difusa, ¿sí? No, en este momento es de generación a nivel interno, más profundo. Están pasándote cosas internamente. Hay mucha movilidad interna. Y en esa movilidad interna se están generando cosas nuevas, ¿sí? Tienes un mayor nivel de conciencia, entre comillas, porque también en esa situación comienzas también a degradar. Porque como estás en un trabajo interno, posiblemente sientas que has abandonado cosas, cuando no has abandonado nada, porque realmente decidiste el ascenso porque porque tu vida no estaba bien, si no, no hubieras decidido avanzar, ¿no? ¿Sí? Eso sucede. Esta inestabilidad también es una inestabilidad interna, donde en esa inestabilidad, más bien es un despertar de la conciencia, porque te das cuenta que nada es estable, que la estabilidad es una ilusión, porque todo cambia. ¿Se comprende? Sí, en la generación entonces es como una transformación que tienes de tus emociones, ¿verdad? De tus emociones, de tu situación interna, ¿sí? Ujú. Entonces evoluciona a un cambio en el que tú no lo reconoces al 100% y lo tomas consciente con la inestabilidad. Exactamente, sí. Hay una intención, aquí hay una intención, hay el intento. El De intento, comprender esa inestabilidad y se vuelve consciente. exactamente, sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo pasó? Y después de tener esa conciencia, ¿por qué pasó a la energía que dices que es del lado oscuro, es del lado No, denso? no es del lado oscuro, no. Sino que Entonces, es un momento en donde está todo oscuro, ¿sí? Es lo que se denomina la noche oscura del alma, ¿no? es como que la vida te pone a prueba esa conciencia que tienes, pero con un momento oscuro, algo así. Sí, porque al mismo tiempo tienes mucha energía. Para poder lograr ese momento oscuro. O sea, en ese estado, en ese espacio abierto de energía, hay mucha energía. Tienes mucha energía. Sientes el poder y ahí ese poder te puede llevar ahí sí al lado oscuro. ¿Sí? Pero al lado oscuro de la energía para llegar a la purificación del plan. O sea, Claro, esa o sea, transformación. más bien esta es una sensación de que no ves salida, pero debes estar tranquila y calma. Eso es lo que dice el texto, ¿no? Pues nada malo te puede ocurrir, ¿no? Tienes que estar tranquila. Simplemente es una noche oscura. ¿Has oído eso de que en el momento más oscura de la noche amanece? ¿Ya? Es como esa oscuridad en la luz. Es como en el simbolito del yin y el yang, en la parte blanca tienes un círculo negro, ¿sí? O sea, siempre va a haber algo bueno y siempre va a haber algo malo. Ajá, El punto así es es. que en ambas debes mantenerte tranquilo. Sí. Gracias, Marcia. Mira, Marce, qué interesante ahora que nuestra amiga toca el tema de lo oscuro y tú lo luminoso. Es, yo, o sea, siempre he sentido que
el texto de la guía del camino interno es un complemento de los estados internos, ¿sí? Porque en la guía del camino interno ahí dice, por el camino interno puedas andar oscurecido o luminoso. Entonces ahí plantea todos los registros, ¿sí? Todos esos registros internos cuando uno está en ese andar oscurecido, o esos registros cuando uno asciende hacia esos estados luminosos, ¿sí? Así es. Muy claramente, por ejemplo, en los estados de resentimiento, frustración, el deseo de venganza, el odio, son todos momentos oscuros, ¿sí? ¿Ya? Y ya cuando te plantea que en las cumbres altas están, ¿sí? lo luminoso, ¿sí? Las aguas de 1000 colores, entonces son como registros o imágenes más luminosas, donde está lo claro, donde está como ese registro también de liberarse, de soltar. Entonces me parece muy lindo lo que plantea la guía del camino interno como complemento en ese ascenso o en ese andar por los estados internos, ¿no? Sí, gracias, Carlos. Justamente yo estaba pensando, pero salía muy complejo, iba a ser con la guía del camino interno, pero decía, no, está demasiado complicado todo esto, mejor quedémonos nomás con los estados internos. Sí, pero sí, efectivamente, la guía del camino interno es una buena guía para emprender ese autoconocimiento hacia los estados internos, ¿no? Justamente. O sea, si se podría poner un ejemplo de alguna emoción, digamos, como lo que el chico estaba hablando, digamos, frustración, y te sale de la nada, pero logras controlarlo y se hace consciente, digamos, que está trabajando la parte inestable, ¿verdad? La inestabilidad. Y de eso se genera, digamos, ese momento oscuro de frustración, te mantienes en calma y logras la fase de la energía, ¿verdad? Sería algo así. Sí, o sea, son diversas experiencias que cada uno va viviendo, ¿no? O sea, no importa el orden en cómo vayas generando, no importa el orden en sí del árbol, porque digamos, o sea, en un momento que llegues con un sentimiento de la nada o con alguna cosa que te sucede en la vida de la nada, y no tomas como que desde el inicio la tendencia y te pones a pensar en todo, sino como que lo neutralizas de un momento a otro porque sabes que eso no te hace bien, de cierta manera, y eres consciente de que eso puede alterarte y bajar a la vitalidad, puedes neutralizarlo de una vez con la inestabilidad y luego la Bueno, energía. más que neutralizarle, yo me parece que es importante lograr integrar todas esas situaciones que vas viviendo, ¿no? Porque la idea es ir desde una vía consciente, ir integrando aquellos contenidos que no te permiten avanzar, ¿sí? O sea, que sea un enriquecimiento. Todas estas frustraciones y fracasos que sientes acá, en realidad es como el aprendizaje propiamente. Ahora, Entonces lo en aprecio. verdad, claro, la descripción que tú hiciste fue interesante porque pasaste por diferentes estados en un momento determinado. Y puede pasar eso, que puede ser que en un día podamos pasar por los diferentes estados, ¿sí? Y nada es tan lineal tampoco. Este es un esquema, un mapa general que nos permite visualizar los diferentes estados, pero no podemos ceñirnos todo de una manera tan rígida, ¿no? Uno siempre tiene que moverse también con cierta flexibilidad, ¿sí? Porque hay que tomar en cuenta que este mapa que nos sirve en nuestro camino interno también es una guía. Es una guía, ¿sí? Y ese mapa, hay que tomar en cuenta el paisaje, porque el paisaje también puede cambiar abruptamente
sin darnos cuenta. Entonces, eso también es importante verlo. Sí, por eso yo tenía la duda de que si tenía que ser siempre así o si podía cambiar el orden de cómo podría ir. O sea, pero uno pasa por esos diferentes estados, sino que no es tan... ¿Consciente? Sí, no es tan consciente o no es tan claro el estado por el cual uno pasa en un momento determinado. ¿Sí? Gracias, Marci. Bueno. Creo que estamos, ¿no? O hay alguna inquietud, pero todos están calladitos. Cuando más oscura está la noche es porque está a punto de amanecer. Antiguo proverbio chino. Así es. Sí. Bueno, no sé. ¿Tienen algo que decir? ¿Hay algún comentario? Todos calladitos. Muy enriquecedor el intercambio. Ah, qué bueno. Marcelo, cuando recorremos o fuiste relatando la experiencia, en un momento aparece la palabra el arrepentimiento y luego en la simbología o en el texto del árbol se está remordimiento. Sí, así es. Sería lo equivalente. En la primera versión que hizo Silo, estaba el remordimiento. ¿Sí? En la mirada interna, cuando habla la mirada interna en el Anónima, que fue el primer escrito de la mirada interna, hablaba de remordimiento. Pero parece que el tema del remordimiento había mucha... no se entendía bien, entonces lo puso arrepentimiento luego. Sí, me parece que va por ahí, ¿no? Porque el remordimiento es como volver a morder, ¿no? Remordimiento, es volver a... ¿Sí? Entonces, tiene otra... Es más, yo le voy a cambiar en el texto, le voy a cambiar en este gráfico, aunque ya se publicó así el libro, sí estaba con la intención de cambiarle por arrepentimiento, como está en las últimas versiones de... ¿sí? Porque arrepentimiento etimológicamente, en cambio, es no volver a repetir. Eso es el arrepentimiento, no volver a repetir. No desde el punto de vista judeo-cristiano de arrepiéntete pecador, no, sino más bien es el tema de no volver a repetir. No volver a repetir aquello que en realidad te produjo sufrimiento. ¿Sí? Yo, discúlpame, yo lo registro al arrepentimiento como el no volver a transitar por el mismo camino. Exactamente. Ese es mi registro con respecto al arrepentimiento. Sí, y mira que también Silo lo plantea en la reconciliación profunda, donde dice proponerse, o sea, reconciliarse es proponerse no pasar por el mismo camino dos veces. Exactamente. Sí, pero mira que también lo de remordimiento era que dice Marcelo, de ese volver a morder. Claro. O sea, cuando uno no masca bien, ¿sí? Le tocaría tragar entero, y si uno traga entero puede hasta ahogarse, ¿sí? Entonces, claro, al remorder, pues ahí hay, o sea, da un tiempo también como para, ¿cómo es? Como para revisar, como para que, ¿sí? Hacer como una buena digestión, por decirlo así, hablando alegóricamente. ¿Sí? Claro. Está bueno. Qué bueno. Muy bien. Yo ahí tengo así como que cierta confusión, porque por un lado está el
arrepentimiento, ¿cómo era el otro? Arrepentimiento, remordimiento y culpa. Porque como que bueno, en mi experiencia como que se han presentado las tres. Me viene la culpa, viene el remordimiento y viene el arrepentimiento. Entonces, es bastante complejo el sentimiento y las emociones que vivo después de haber hecho algo del que en su momento no me pude detener y que sabía que no iba por ahí. Claro, pero justamente lo que se propone es ese cambio de óptica. Como por la formación judeo-cristiana que tenemos, ese tema del arrepentimiento como asociado mucho al tema de la culpa, que en realidad etimológicamente no tiene nada que ver con el tema de la culpa, ni tiene que ver con esa forma de castigarse uno mismo, ¿sí? Sino más bien lo decía Mariela, ¿no? Y Giancarlo acerca de no volver a pasar, no volver a transitar ese camino de sufrimiento, y más bien liberarse de ese sufrimiento, ¿no? Porque esa es la idea, podernos liberarnos del sufrimiento. Aprender de la experiencia, sí. Ajá. Sí, y lo que pasa es que para mí en su momento cuando llega la culpa, a mí lo que me pasa es que me siento una mujer muy mala, ¿no? Claro. O sea, así como que eres el monstruo, porque no supiste en su momento no pudiste manejar el evento. Y luego viene el remordimiento y luego viene el resentimiento, o lo que estamos trabajando, ¿no? Pero bueno, obviamente eso es algo muy interno que uno tiene que ir manejando para ir soltando. Así es. Creo que en esa parte es como justamente morir, que mueran esas creencias que uno tiene. Es que bueno, yo lo veo en cómo me siento. Obviamente tiene que estar ligado al pensamiento, pero Claro, más allá del pensamiento está el sentimiento, lo que siento. Uh-huh. Sí, es un tema de un proceso de irse liberando también de esas formas. Todo tipo de creencia que nos produce contradicción, que nos produce sufrimiento, de hecho no es fácil, porque uno tiene una formación de mucho tiempo y además es toda una cultura donde se maneja mucho el tema de la culpa, por ejemplo, ¿no? Y liberarse de eso es complicado. Sí, sobre todo quienes hemos tenido una fuerte formación. Claro, forma parte del paisaje de formación. Claro, claro. Pero a medida que uno va avanzando y va surgiendo nuevas formas que van a ir desterrando poco a poco aquellas creencias que no nos sirven, ¿no? Pero es bueno también identificar aquellas creencias que no nos sirven, para justamente poder liberarse de esas creencias. Y no volver a transitar por el mismo camino. Sí. Sí, claro, y eso es un trabajito de uno, ¿no? Claro. Marcelo, qué interesante el ejemplo que está dando esta niña allí, porque está describiendo muy puntualmente la formación judio-cristiana, como usted lo menciona, ¿no? Entonces, la culpa sería una especie de aprendizaje que se hizo en algún momento, que le enseñaron que cuando hacía algo malo, darse cuenta de lo malo sería como la culpa, pero sería como regresarse contra uno mismo. Y después le enseñaron que cuando sintiera culpa tenía que arrepentirse.
Y entonces que en el arrepentimiento venía el remordimiento. Y que si no hacía eso, entonces bien, entonces terminaba resentido. Pero ese es otro esquema, ¿no? Ese es el esquema judeocristiano. Me parece interesante el ejemplo que coloca, creo que se llama Marta, porque uno lo puede ver, ¿no? Y eso que ustedes dicen, me parece interesante también el hecho de que si bien lo puede ver en uno, también le está sucediendo a todos aquellos y aquellas que nos hemos movido en ese ambiente judeocristiano. Pero qué interesante empezar a cambiar la forma de ver y de mencionar las cosas. Por ejemplo, cuando hablaba, se me olvidó, el amigo suyo, el de la costa norte, hablaba de remorder. Me pareció interesante porque en alguna ocasión pusieron el ejemplo de la vaca que tiene 4 estómagos y ella regurgita para poder volver y trabajar. En el plano psicológico, prácticamente sería la situación, empezar a analizarla para tratar de entenderla, comprenderla, sintetizarla para no volver a caer en eso. Si no se hace ese procedimiento, pues entonces se podría caer, pero si se hace el proceso de analizar la situación, mirar cuáles fueron los componentes que la crearon, tanto mentales, sociales, emocionales, etcétera, o sea, intelectual, emocional y el entorno del ámbito. Si se hace eso, entonces habría luz, habría claridad, habría entendimiento y ya no se volvería a repetir porque la debería venir antes de que llegase. Pero si no se hace la reflexión, el análisis profundo, la comprensión, la síntesis, entonces en cualquier momento no podría reconocer la situación cuando vuelve a repetir, ¿no? Me parece muy interesante el tipo de reflexiones que están haciendo aquí. Y gracias, Marcelo, por crear estos ámbitos de reflexión sobre estos temas, hombre. Está muy bueno. Gracias también. Está bueno también. Muy bien. Creo que estamos, ¿no? Ha sido un bonito taller. Le agradezco mucho. Sí. Y bueno, estamos en contacto. Gracias a ti, Marce, por tu Marce. tiempo y por tu enseñanza, que fue de verdad un tallercito bastante interesante. Gracias, Marcelita. Sí, Gracias, muchas Margarita, gracias, Marcelo. Muchas gracias, Marce. Muchas Muchas gracias a gracias, todos. Marcelo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a Bueno, todos. buenas noches. Muchas gracias. Gracias a todos Muy por bien. conectarse, amigos. Que tengan Gracias todos a un todos. buen inicio de semana. Buenas noches. Sí, Muchas Buenas gracias. noches. Gracias, Geno. muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, amigos. Hasta pronto. Gracias, Genoveva. Gracias, Margarita. Muchas gracias tú. Gracias, Marce. Gracias, Marce. Muchas gracias por el taller. Y ya sabes, cuando quieras dar algún taller, este es tu espacio, Muchas gracias. les tu agradezco. casa. Gracias, Marcelita. Gracias. Una buena Tú serás noche. bienvenida, Marce, y de verdad estamos muy agradecidos porque fue muy, muy interesante. Se alcanzó a profundizar bastante. No, gracias a ti, Geno. Y gracias, Margarita, por... Buenísimo. A ti, gracias. Bueno, Estamos Chao, en chao. contacto, Marce. nos vemos. Chao. Margarita, te llamo. Bueno, ahorita. Sí, ahorita. Ya, dale.